Bienvenidos a No mires atrás. Hoy empezamos con una historia que sucedió en un biohospital, uno de esos sitios que parecen sacados de una película de terror. Se dice que por las noches, la sombra de un antiguo médico ronda los pasillos en busca de su próxima víctima. Miguel, un chaval de 23 años, decidió explorar el lugar con unos amigos, después de escuchar las leyendas que corrían por el pueblo. Al principio, solo se reían y grababan vídeos con sus móviles, riéndose de las tonterías que decían los ancianos del lugar. Pero a medida que se adentraban en el hospital, la atmósfera cambiaba. Las risas se convirtieron en susurros nerviosos. Al llegar a una sala, donde las paredes estaban cubiertas de grafitis y las ventanas estaban rotas, Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No es nada, se decía, pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. De repente, escucharon un sonido, como si alguien estuviera caminando en el piso de arriba. Miguel, empujado por la curiosidad, decidió subir las escaleras. Al llegar al segundo piso, todo era silencio. Sin embargo, al asomarse a una habitación, vio una figura vestida con un antiguo bata de médico que lo miraba fijamente. Su corazón se detuvo. Aquel médico no debía estar allí. Era un fantasma, una entidad que había estado atrapada en aquel lugar durante años. Cuando Miguel intentó retroceder, la puerta se cerró de golpe. Sus amigos, asustados, comenzaron a gritar su nombre. La figura avanzó lentamente hacia él, y en ese instante, Miguel comprendió que no iba a escapar. Su último grito resonó en el vacío del hospital, y sus amigos nunca volvieron a encontrarlo. Después de aquella noche, el hospital fue cerrado definitivamente, dejando detrás una sombra más en su historia. Aquella fue la última aventura de Miguel. Un recordatorio de que algunas curiosidades pueden ser mortales. La segunda historia nos lleva a una carretera solitaria en medio de la nada. Javier, un conductor de 30 años, volvía a casa tras un viaje de trabajo. Era de noche, y la niebla cubría la carretera como un manto espeso. Mientras conducía, empezó a notar algo extraño en el retrovisor. Se trataba de un coche que lo seguía, pero cada vez que miraba, el vehículo parecía estar más cerca. Aunque no podía ver quién lo conducía, Javier decidió acelerar, pensando que se trataba de un gamberro que solo quería jugar. Sin embargo, el coche no se detuvo. Lo seguía a una velocidad alarmante, como si estuviera haciendo una carrera absurda, al borde de la locura. De repente, apareció una señal que indicaba un desvío. Sin pensarlo, giró a la izquierda, buscando escapar. Pero la carretera se volvió más oscura y angosta, rodeada de árboles que parecían cerrarse a su paso. El coche misterioso seguía detrás de él. En un momento de desesperación, Javier decidió parar e intentar hacer frente al desconocido. Al bajar del coche y enfrentar el oscuro vehículo que lo acechaba, se sintió impotente. La única luz que iluminaba el lugar era la de su propio coche, y el aire estaba impregnado de una tensión insoportable. Con el corazón en un puño, se acercó. Mientras el conductor del coche misterioso bajaba la ventanilla, Javier sintió que el mundo se detenía. El rostro que se asomó era el de un ser pálido, con ojos vacíos que reflejaban la desesperación de innumerables almas perdidas. En ese instante, comprendió que estaba frente a la encarnación de todos los accidentes que habían sucedido en esa carretera. Un viento helado recorrió su cuerpo, y antes de poder reaccionar, el coche se desvaneció. Javier jamás fue el mismo tras esa noche, y siempre que pasaba por esa carretera, recordaba que algunos caminos están mejor dejados en el olvido. La tercera historia se sitúa en un denso bosque donde la leyenda dice que habita un espíritu malvado,
que susurra a quienes se atreven a entrar. Paula, una amante del senderismo, decidió explorar esa zona en un fin de semana entre amigos. Al principio, todo era diversión, risas, música y naturaleza. Sin embargo, al caer la noche, la atmósfera cambió. Mientras se sentaban alrededor de una pequeña fogata, comenzaron a escuchar susurros que parecían venir del interior del bosque. «Es solo el viento», decía uno de sus amigos, tratando de calmar a todos. Pero Paula no podía evitar sentirse inquieta. El susurro se hizo más claro y parecía llamarla por su nombre. Sin poder resistir la tentación, se levantó y se adentró en la oscuridad. A medida que caminaba, los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si intentaran atraparla en su interior. Se dio cuenta de que se estaba alejando del grupo y un miedo profundo la invadió. Quiso volver, pero las voces crecían más fuertes. Otros comenzaron a llamarla, pero lo que hacía eco en su mente era aquel susurro que prometía revelarle secretos ocultos. Finalmente, Paula llegó a un claro, donde el frío parecía más intenso. Allí, encontró un antiguo altar cubierto de musgo y rocas. En ese instante, el susurro se convirtió en un grito ensordecedor que le atravesó el alma. Fue entonces cuando comprendió que no había vuelta atrás. Sus amigos la buscaron hasta el amanecer, pero solo encontraron su mochila y una nota críptica que decía: «No me sigas». Desde esa noche, el bosque se volvió un lugar maldito, y los que se atreven a entrar nunca regresan. La leyenda de Paula creció en el pueblo, convirtiéndose en una advertencia sobre la curiosidad insaciable que lleva a algunos a buscar lo que no deberían. Nuestra cuarta historia nos lleva a una casa abandonada en un pueblo olvidado, donde se dice que un antiguo propietario, un recluido noble, jamás dejó que nadie entrara. Ignacio, un joven aventurero de 28 años, escuchó las historias de su infancia sobre aquel lugar y decidió que era hora de investigar. Una tarde, armado con su móvil y una linterna, se acercó a la casa. Desde fuera parecía inofensiva, pero al cruzar el umbral sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La atmósfera era pesada, casi palpable. Las paredes estaban cubiertas de polvo y el aire olía a moho con cada paso que daba. El suelo crujía bajo sus pies, como si la casa estuviera advirtiéndole que se detuviera. Pero Ignacio no era de los que se dejan intimidar fácilmente. Mientras exploraba las habitaciones, encontró fotos antiguas de la familia que había vivido allí, pero lo que más le impactó fueron los rostros de aquellos que habían desaparecido en aquel hogar. De repente, escuchó un susurro, una voz que parecía provenir del vestíbulo. Se asomó y vio una sombra que se movía rápidamente. Su instinto le decía que se marchara, pero la curiosidad lo empujó adelante. Cuando llegó al vestíbulo, encontró una puerta entreabierta que nunca había visto antes. Sin pensarlo, entró y se encontró rodeado de oscuridad. Una luz parpadeó en la esquina, revelando a una figura vestida con ropas antiguas que lo miraba fijamente. «Has venido a buscar lo que no te pertenece», dijo con una voz que resonó en sus oídos. En ese instante, Ignacio comprendió que algo oscuro lo había estado observando durante todo el tiempo. El pánico se apoderó de él, y cuando trató de retroceder, la puerta se cerró de golpe. Los gritos del pasado parecían resonar entre las paredes, y su último aliento se perdió entre susurros ancestrales. A día de hoy, quien se atreve a entrar en esa casa siente el mismo frío que Ignacio experimentó. Una advertencia aterradora de que algunos secretos deben permanecer enterrados. La quinta historia inicia en una estación de tren en desuso, un lugar donde los ecos del pasado nunca se apagan. Laura, una joven interesada en la fotografía,
decidió visitar el lugar para capturar su belleza olvidada. Al llegar, se dio cuenta de que la atmósfera era extraña, como si el tiempo se hubiera detenido. Las viejas vías estaban cubiertas de maleza, y el aire olía a humedad y tristeza. Mientras exploraba, notó un antiguo vagón que parecía estar intacto. Entró, y en su interior había una colección de objetos personales que pertenecieron a aquellos que alguna vez tomaron ese tren. Entre ellos, encontró una antigua carta que hablaba de un viaje que nunca se completó. Intrigada, Laura comenzó a sentir que le invadía una sensación de tristeza inmensa. De repente, escuchó un silbato distante, como si un tren se preparara para salir. Al mirar por la ventana, vio que las vías estaban más nítidas y el paisaje había cobrado vida. En ese instante, el tiempo parecía desvanecerse y se dio cuenta de que no estaba sola. Siluetas comenzaron a aparecer en el vagón, almas perdidas que esperaban su destino. Laura intentó salir, pero la puerta se cerró de golpe. El tren comenzó a moverse y, con horror, se dio cuenta de que estaba a punto de subir a bordo de un viaje que jamás terminaría. Las voces resonaban a su alrededor, susurros de aquellos que habían tomado el tren antes que ella. Se sentó petrificada, sabiendo que su último viaje había comenzado. La estación y el tren se desvanecieron en la niebla, creando una lección inquietante sobre cómo el pasado puede atraparte en su abrazo eterno. Hasta el día de hoy, el sonido del silbato se puede escuchar en las noches de niebla, recordando a los que se atreven a acercarse a la estación, que algunos destinos son finales sin retorno. En un pequeño pueblo asturiano, se cuenta la historia de una casa que lleva años deshabitada. La leyenda dice que una familia entera desapareció una noche sin dejar rastro, y desde entonces, aquellos que han osado acercarse a la finca han escuchado un susurro escalofriante que parece invocar a los muertos. Un grupo de amigos, atraídos por la curiosidad y las ganas de grabar un vídeo para su canal de misterio, decidieron pasar la noche en el lugar. Armados con una cámara y un par de linternas, se adentraron en la casa. Al principio, todo parecía tranquilo, pero a medida que avanzaba la noche, comenzaron a oír ruidos extraños y voces que murmuraban nombres. Uno de ellos, Carlos, se quedó paralizado al escuchar claramente su propio nombre entre las sombras. «Carlos, ven», decían las voces, llenas de desesperación. Al principio, pensó que era una broma de sus amigos, pero cuando empezó a ver figuras etéreas moverse en la oscuridad, comprendió que estaba lejos de ser una simple leyenda. La situación se tornó angustiante. A cada paso que daban, las voces se intensificaban, llenando el aire con una mezcla de terror y tristeza. Finalmente, decidieron salir corriendo, pero al volver a mirar, vieron una figura en la ventana. Una mujer con ojos vacíos que se desvaneció en la negrura. Ya fuera un